¿Queréis más luz? ¿Oírme? ¿Me escucháis? ¿Allí también? Vale, perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por estar todos aquí. Y como dice María, la última vez que estuve aquí, que fue la última charla que pude hacer, porque fue allá por febrero de 2020, creo que fue por ahí, justo antes de que empezase este monográfico de terror en el que hemos estado viviendo los 2 últimos años. Y bueno, ya anunciábamos un poco, los que estuvisteis sabéis que no andábamos mal encaminados, ya anunciábamos un poco pues que venía un momento muy crítico, una crisis muy fuerte a nivel global, mundial. En aquel momento sonaba chino, lógicamente, pero bueno, el hecho que le he prometido a María que iba a enfocar esta charla desde el lado positivo, y bueno, eso voy a intentar. Tenéis que tener en cuenta que no es sencillo, porque las cosas en el mundo van como van, pero bueno, si entendemos todo desde un sentido profundo y trascendente, pues por supuesto que existe ese lado positivo, y es muy, muy, muy positivo. En la charla anterior os hablé un poco de lo que venía y demás, y en parte pues ha ocurrido, ¿no? Pero si os digo la verdad, había muchas cosas que no tenía ni idea. Y bueno, pues un poco gracias a esto, que de todo esto que ha pasado, estos 2 años, pues bueno, a mí me han empujado a aprender de todo, aprender de aquello que se sale de mi campo. Yo me centro en la astrología, en el mundo espiritual, todo este tipo de cosas. Y bueno, pues me ha tocado pues aprender un poco de todo, porque para entender lo que está ocurriendo en realidad, tienes que tener cierto conocimiento de muchas materias diferentes. Tienes que saber de historia, de geopolítica, de medicina, de ciencia, un poco de todo, ¿no? Para llegar a poder comprender realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a enfocar las cosas en positivo, por lo tanto vamos a dejar, digamos, a un lado esa parte, ¿no? de lo que está ocurriendo realmente a nivel terrenal o mundial. Lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar. Bueno, en aquel entonces yo os hablaba de que estábamos a las puertas de la transición hacia una nueva era, que es la era de Acuario. Las eras son 2148 años, por lo tanto, el realizar esa transición nunca va a ser fácil, ¿no? Además, si tenemos en cuenta a la era que está empezando, estamos en la transición todavía, ahora os explico un poco todo, estamos todavía en la transición, pero esta era que está empezando es la de Acuario, cerramos la de Piscis, y Piscis es el último signo del zodiaco. Por lo tanto, hace 2148 años, más o menos, no solo empezaba una era de 2148 años, sino que empezaba un ciclo de 12 eras, que eso ya nos vamos a 25.000 y pico años. Entonces, evidentemente, yo por eso insistía de que lo que venía era gordo, era muy potente, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Estamos en un momento de transición, de cambio, que es muy trascendente, muchísimo. Por las circunstancias que sean, y os lo están diciendo todo el día, digamos que es como que no se puede volver a lo que era antes, ¿vale? Entonces, si nos vemos obligados a dar un paso, a dar un giro, a dar un cambiar, por lo menos que sea para bien, no que sea para mal, ¿vale? Entonces, vamos a enfocar la charla de lo que sería el cambio para bien, que es realmente lo que es el cambio real. Lo que supone el cambiar de era, porque claro, la era anterior, todo lo que han sido los 2148 años, que fue desde que Jesús bajó aquí, es la era de Piscis. Y bueno, pues Piscis es un signo muy confuso, muy difuso. Sería la primera era de un ciclo de 25.990 años, creo que son exactamente. Y claro, evidentemente no estamos preparados para eso. Entonces, ahora, en 2148 años después, es cuando realmente la humanidad, digamos, que puede despertar. Seguramente que habéis oído lo del despertar, ¿no? Un montón de veces, ¿vale? Y en eso estamos realmente, en eso estamos, en un despertar, ¿vale?
Pero, ¿vosotros creéis que está despertando? ¿Estamos despertando? Bueno, lo primero hay que entender en qué consiste ese despertar. Lo primero que hay que entender es eso. Ese despertar consiste fundamentalmente en dos cosas. Yo solo aquí voy a hablaros de una, la positiva, ¿vale? Pero consiste en dos cosas fundamentalmente. La primera, y además es que tienes que enterarte de las dos, si no, no te vale. Por eso os digo que yo, en aquella charla de entonces, me faltaba mucho que aprender. Yo estaba muy enfocado en lo espiritual, en lo positivo, en crear mi realidad, en todo esto, y no quería saber nada del lado oscuro de la existencia. Por narices me ha tocado aprenderlo, ¿vale? Pero eso no os voy a hablar hoy. Luego al final de la charla comentamos una cosa que hemos estado hablando, y si queréis otro día, pues la hablamos. Entonces, digamos que ese despertar tiene dos funciones básicas que hay que entender y que si no entendemos no vamos a despertar, ¿vale? Ni como individuos, porque luego cada uno se tiene que centrar en el suyo propio, ni como sociedad o como humanidad. El primero es ser consciente del mundo en el que vives, quién lo maneja y con qué intenciones. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Ahí ya os digo que hoy no vamos a entrar. Ahí no vamos a entrar, ¿vale? Pero es muy importante que entendáis eso. Digamos que quien maneja el mundo no quiere nuestro bien. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y el segundo factor, que es fundamental, es ser verdaderamente conscientes de cuál es la verdadera esencia del ser humano. O sea, de lo que somos, lo que siempre os han dicho, de quiénes somos, de dónde venimos, de dónde vamos, a dónde vamos. No, es que eso no se sabe, no se puede saber. Bueno, se va a poder saber. A lo mejor no interesa que se sepa. Entonces vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Y ambas cosas están relacionadas porque uno de los primeros objetivos de la gente que maneja el mundo es que las personas no se enteren de esa esencia fundamental del ser humano, que es un poco lo que vamos a hablar aquí. Ya os digo que yo lo he experimentado en mi propia vida. Sin tener el conocimiento que me faltaba, cojeaba. Algo me faltaba. Ahora ya no, ¿vale? Pero yo he vivido eso, yo he vivido mi propio despertar. Pues yo la parte espiritual más o menos la tenía controlada, más o menos me hacía una idea del mundo en el que vivía, pero realmente no tenía ni idea del mundo en el que vivía. Ahora ya sí, gracias a todo esto que ha pasado, por lo menos a mí me ha servido de eso, ¿vale? Bien, vamos a ver. Vale. Estos dos aspectos, el saber cómo es el mundo y el conocer, digamos, la verdadera esencia del ser humano, son las dos fuerzas principales, la negativa y la positiva, la luz y la oscuridad, siempre en este plano, que es dual, y la principal dualidad es esa, y es una dualidad que siempre se va a manifestar. Entonces, ahora hemos llegado a un punto, digamos, que esa lucha de energías está muy latente. Y eso realmente es lo que está ocurriendo en el planeta. Realmente es eso. ¿Bajamos el volumen de los móviles o los apagamos, por favor? No te preocupes, María. Vale. Esto sería algo así, este cambio de era sería algo así. Esta lucha de luz-oscuridad, desde que empezó este nuevo ciclo de 12 eras, que fue cuando bajó Jesús al mundo, digamos así, esta lucha de luz-oscuridad está llegando, digamos, a un punto crítico. Estamos en aquello que se llama la guerra del fin de todas las guerras. O sea, digamos que estamos ante el final un poco de todos los males. Y eso realmente es muy positivo. Una de las cosas que ocurre en este cambio de era es que la humanidad, al despertar, al ser consciente, por un lado, del mundo en el que vive, y por otro lado, de su verdadero potencial como ser humano, evidentemente ya no va a estar sometido a nada ni a nadie. Y la gente que está arriba y que maneja el mundo, una vez que sepamos lo que hacen y con qué intenciones, no van a tener lugar en el planeta donde esconderse. Entonces, claro, de una forma natural, digamos que este despertar es eso. O sea, este cambio de era supone un despertar donde el ser humano va a ser verdaderamente consciente de quién es y de sus potencialidades y de sus capacidades, que luego hablamos de eso.
¿vale? Una vez que eso ocurra, no todo cambia. Es decir, la estructura del mundo de poder va a cambiar, sí o sí. Eso es la naturaleza. Es decir, por encima de todo siempre está la luz. Por encima de todo hay un creador. Y en esa creación entra la oscuridad y entra la luz. Por lo tanto, la luz al final siempre se va a imponer. Por lo tanto, este cambio de era se va a dar. Tardará, a nivel global, tardará más o menos tiempo, pero se va a dar. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente que está arriba y que ha vivido los privilegios desde que han nacido y que evidentemente no están de acuerdo con eso. Y lo que pretenden es crear una realidad paralela para ellos mantenerse. Pero es igual. O sea, eso lo único que pueden conseguir es retrasar el proceso. Nada más. Como en todos los procesos de cambio, igual que las personas, todas las personas tenemos momentos en la vida que tenemos un proceso de cambio y dependiendo de cómo sepamos llevarlo y cómo sepamos adaptarnos a ese cambio se va a producir más rápido, más lento, con más dolor o con menos dolor, pero el cambio se va a producir. Pues esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que estamos hablando de algo gordo, de algo que afecta a toda la humanidad. Y es claro, esto puede llevar mucho tiempo, ¿vale? Pero puede llevar mucho tiempo a nivel general, a nivel global. A nivel particular, podemos hacer el cambio ya. No hay que esperar nada. No hay que estar esperando a ver si cambia el mundo, a ver si esto se acaba, a ver si no sé qué. No hay que esperar a nada. Tenemos que hacer el cambio en nosotros. Eso es fundamental. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a hablar de este segundo punto, de lo que es la verdadera esencia del ser humano y de la potencialidad que tiene, ¿no? Que evidentemente pues es todo lo contrario de a lo mejor lo que nos hacen creer, ¿no? El ser humano, en esencia, si entendemos la vida como una trascendencia, si entendemos la vida como algo eterno, el ser humano tiene un origen divino. Eso quiere decir que todas las potencialidades de la divinidad están dentro de nosotros. Es decir, nosotros somos dioses en potencia. Tenemos que aprender a serlo. A lo mejor todavía no hemos aprendido, pero tenemos que aprender a serlo. Eso de a imagen y semejanza y tal, va por ahí, va por ahí. Entonces, eso es lo primero, entender que el ser humano tiene esa potencialidad. Entonces, esa potencialidad que tenemos, que es esa potencialidad divina que tenemos, digamos que se puede expresar de muchas maneras y necesita, bueno, pues ciertos patrones, por decirlo de alguna manera. O sea, es importante que entendáis que el ser humano es muy grande. O sea, que nosotros tenemos muchas capacidades que podemos desarrollar, ¿vale? Lo que pasa es que hay que hacerlo. Si estamos todo el día ocupados con otra serie de cosas terrenales, no lo vamos a hacer, ¿vale? Y quizás todo esto que está pasando nos está obligando, nos está presionando para que hagamos esa evolución y ese desarrollo, ¿no? Y que luego, pues que lo hagas o no lo hagas, pues bueno, eso ya cada uno tiene su ritmo. Pero, en parte, entender que toda la presión que nos están metiendo es para esto. Es para que, de una vez por todas, tomamos las riendas de nuestras vidas. Tanto a nivel personal como a nivel global. Y que no nos dejemos llevar o guiar por nadie, ¿vale? Esto es una de las cosas que yo creo que es más importante ahora. O sea, entender, porque las palabras a veces se dicen, con pocas palabras se dice algo, pero hay que entender la verdadera profundidad. El ser humano tiene un potencial enorme, enorme, enorme. Y es una cuestión de desarrollarlo, porque hay gente que lo hace. O sea, esto no es una teoría, es una realidad, ¿vale? Hay mucha gente que lo hace. Y simplemente es ponerse. Eso tiene varias premisas. La primera es que, claro, tienes que ser libre. Si no eres libre, no puedes elegir. Tienes que tener la libertad de elegir. Todo lo contrario a lo que nos intentan imponer ahora, ¿no? Para ser libre, verdaderamente libre, tienes que saber quién eres. Todas las personas
son únicas, no hay dos seres humanos iguales. Y todas las personas tienen una potencialidad concreta, única. Y todas las personas tienen una función, una misión concreta y determinada en este plano. Y esa es la única obligación que tienen. O sea, cada persona es única por eso, porque no hay nadie que pueda desarrollar la función de cada uno de nosotros. Entonces, realmente esto es como una semilla, igual, ¿no? Una semilla de manzano, si tiene buena tierra, si la abonas, si la riegas bien, si está en un clima adecuado, pues se convierte en un manzano maravilloso. Y si no, si tiene unas condiciones precarias, pues no, va a ser un manzano, pero a lo mejor no da ni fruto. Pues nosotros somos igual. Cada persona es una semilla diferente. Cada persona es una cosa. Y luego, en su desarrollo, pues dependiendo de las condiciones que tenga, ese desarrollo se va a dar mejor o peor. Pero es fundamental que entendamos esto, porque cuando una persona sabe quién es realmente, desarrolla su potencialidad y por lo tanto empieza a manifestarse a sí mismo y a manifestar la función o la misión a la que ha venido aquí, todo va bien. Ya se puede caer el mundo, da igual. A esa persona le va a ir bien. Entonces, fundamental, por lo menos, conocerse, saber quién es uno mismo. Esto, la astrología, la carta astral, es ideal, porque te dice con exactitud quién eres, cómo te puedes desarrollar, qué obstáculos te puedes encontrar. Y luego es cuestión de cada uno atreverse. Yo lo que os puedo asegurar es que una persona que de alguna manera, digamos, tiene claro su propia integridad personal y tiene claro sus potencialidades y lo que ha venido a hacer aquí, yo os aseguro que si se pone a ello, le va bien. Me imagino que al principio cometerás errores, como todo el mundo, pero sobre la marcha vas aprendiendo. Pero claro, para eso hay que tomar la responsabilidad de la propia vida. Es decir, aquí no estamos a merced de los acontecimientos como nos hacen creer. Aquí no estamos a que, buah, te pasa algo y te vas al otro barrio. Eso no es así. Eso no funciona así. Cada persona tiene la potestad de dirigir su propia vida. Porque los que estamos en este mundo sabemos, por poneros un ejemplo, que cuando una persona tiene un problema de salud, eso es por algo. No es aleatorio, no es al azar. Eso tiene una causa. Entonces, si tú eliminas la causa, se acabó el problema. Y cuando hay un problema en el físico, hay un problema en el mental y hay un problema en el emocional. Y cuanto más gordo es el problema, para los que nos dedicamos a esto, más evidente es saber cuál es la causa. Porque es notable. O sea, digamos que cuando hay un problema físico, por poneros un ejemplo, cuando hay un problema físico, eso quiere decir que el cuerpo le está diciendo a la persona, oye, esto falla, aquí hay algo que falla. El cuerpo intenta comunicarse, digamos, con el ser para decirle, oye, aquí está fallando algo, ¿no? Nosotros hemos llegado hasta perder la conciencia del propio cuerpo. ¿Cuánta gente hay que es que ni mira? O sea, se maltrata a sí mismo, se mete 14 horas de trabajo en condiciones tremendas, o no duerme, o bebe muchísimo, o... es importante tomar conciencia del propio cuerpo, porque si queremos que las cosas nos vayan bien, nosotros tenemos que estar bien, ¿no? Vale, vamos a ver, que no me pierda. Vale. Bueno, como os digo, es importante tener este digamos, conocimiento de saber quiénes somos, cada uno consigo mismo. Eso es, para mí, el primer paso. Y dentro de conocer lo que es la especialidad de cada uno de nosotros, que somos seres humanos, todavía somos seres humanos, también hay que entender que somos humanos. Eso es muy importante, porque a día de hoy hay un ataque brutal a lo que es la humanidad en sí, el ser humano en sí, o los valores humanos, o llamadlo como queráis. Por poneros un ejemplo, el ser humano es social, por ejemplo,
Tú no puedes quitarle eso al ser humano, no puedes. Es inherente. Y muchas otras cosas más que han pasado últimamente y que nos hacen vivir, ¿no? Cuando una persona entiende que el ser humano es como es, tienes que defender la muerte. Nadie puede venir a hacerte vivir algo que no eres. Nosotros no somos ganado, somos seres humanos. Y los seres humanos tienen una serie de características que tenemos que luchar como sea por mantenerlas en pie. Porque si quieres, vosotros fijaros que este cambio de era es muy grande. Es un cambio de vibración muy grande. En la nueva era, la nueva era es dorada, es esplendorosa, es muy positiva. El ser humano en la nueva era ha evolucionado, ha integrado, por ejemplo, las verdades espirituales, entiende que aparte de estar en este planeta hay un universo, entiende que hay vida después de la muerte, entiende pues que el universo se rige por la energía del amor, entiende todas esas cosas, las tiene integradas en la personalidad y es lo normal. Eso estamos hablando de la nueva era, ¿vale? Y cada persona en la nueva era pues tendrá bastante más claro que ahora quién es y cuál es su función en el mundo y qué ha venido a hacer a este plano, ¿no? Evidentemente en la nueva era no hay desigualdad, no hay ricos y pobres, no hay todo eso que nos intentan ahí decir como que tal, pero que evidentemente va mucho más allá de cómo nos lo muestran, ¿no? Pero realmente las cosas van por ahí, ¿no? Además, el signo de Acuario representa muy bien hacia dónde vamos, ¿no? Acuario es tanto la individualidad personal como el colectivo, son las dos cosas, porque el colectivo funciona si cada individuo hace su función. Entonces, si cada individuo hace su función, el colectivo funciona. Y realmente la energía de Acuario te marca esos dos conceptos, tanto el individuo, el que cada uno esté realizado en sí mismo, como lo que es el colectivo, ¿vale? Por eso ahora es importantísimo ser conscientes de que somos un colectivo, de que es el colectivo de la humanidad, porque la humanidad está siendo atacada, es evidente. Entonces, dentro de ese, digamos, ser libre, ser uno mismo, también es muy importante a día de hoy que entendamos esas dos cosas, que somos seres humanos y que de alguna manera tenemos que luchar un poquito por la humanidad, por el colectivo de la humanidad. No ir a nuestra bola y ya, sino que hay que hacer algo por el colectivo, por los demás, lo que sea. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, este tipo de cosas realmente hay que vivirlas. Yo lo puedo contar y puede sonar como sea, pero realmente hay que vivirlas. Es decir, cuando uno tiene claro quién es, se siente libre, o sea, la vida te puede intentar desafiar, pero no puede contigo, porque es la ley, hay una ley arriba, y el que de alguna manera se alinea con eso, no pueden contigo, porque eso es superior. Ya te pueden asustar, te pueden meter miedo, te pueden intentar que tú te salgas de ahí o que cometas errores, pero no van a poder nunca contigo. Y esto se está viendo muy bien ahora porque nos presionan mucho. Pero realmente todo depende de la elección de cada uno al final. Aunque la presión sea muy fuerte, al final podemos elegir. Eso es lo que nos están haciendo ahora. Y ese elegir, ese mantenerse firme, eso es fundamental para, digamos, despertar y para dar el paso en este salto de era que estamos. Porque al final la gente que quede en el futuro va a ser la gente que resista a todo esto, evidentemente. Y su descendencia, claro. Bueno, luego, una vez que entendemos que el ser humano es libre, por lo tanto, nadie puede someterlo, tenemos que entender que el ser humano es poderoso, muy poderoso. Tenemos el poder de la divinidad en nosotros. El poder de la divinidad, digamos que es el poder de crear. Esto es algo que
tenemos que tener clarísimo. Vosotros sin daros cuenta, creáis la realidad que vivís. Y sin daros cuenta, estamos creando una realidad global. Eso es lo que estamos haciendo. Porque claro, nadie os ha explicado que vosotros sois creadores y que podéis crear la realidad. A vuestro antojo. Esto que suena, puede sonar así, os aseguro que es así. Pero hay que hacerlo. Primero hay que ser libre, claro. Pero se puede hacer y os aseguro que hay mucha gente que lo hace. Esto tiene muchas líneas de investigación, hay mucha gente que está metido en este tema y se hace, se puede hacer. Fijaros cómo, voy a evidentemente explicaros, eso sería para dar otra charla, pero así un poco, en pocos rasgos. Para crear una realidad, y solo tenéis que ver lo que han hecho ellos. Para crear una realidad tienes que repetir y asociarlo a emociones. Así es como se crean las realidades. Fijaros, por ejemplo, qué ha ocurrido el año pasado. Claro, para crear una realidad colectiva, eso es mucho más chungo. Tienes que estar ahí a piñón fijo todos los días, pim, 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 pim. Pero para trabajar nosotros en nuestra vida, pues tampoco tiene que ser tan así, ¿sabes? Entonces, hay muchas técnicas de meditación, de metafísica, digamos, que se trabajan para hacer este trabajo de crear nuestra realidad, ¿no? Simplemente es igual que tú cuando repites mucho algo, se graba en tu cerebro. Tu cerebro es como el disco duro de un ordenador, entonces todo lo que se graba en tu cerebro es lo que vas a reproducir. Tú, si no has grabado una determinada canción en tu ordenador, pues luego no la puedes reproducir, porque no la tienes grabada. Pues esto es lo mismo. Lo que grabamos aquí es lo que luego vamos a reproducir. Y fijaros lo que nos están haciendo grabar, ¿vale? Entonces, pero eso lo podemos hacer nosotros. Entonces yo puedo coger, yo qué sé, y tirarme repitiendo, yo qué sé, abundancia, prosperidad. Abundancia, por ejemplo, me pongo a limpiar la casa y abundancia, prosperidad, abundancia, prosperidad, abundancia, prosperidad, hasta que te apetezca. Eso da un poco igual. Es una cuestión de mantenerse en el tiempo. Y luego, si eso, os estoy poniendo un ejemplo, ya os digo que hay muchas técnicas. Y luego, por ejemplo, si tú haces una meditación determinada donde vas a meter ese decreto de abundancia, prosperidad y lo asocias dentro de la meditación a sentirte como si tú ya fueses abundante o próspero, solo dentro de la meditación, ¿eh? La meditación que puede ser 2 minutos o 3 al día, no más. Con eso ya se puede trabajar. Pero claro, eso hay que hacerlo día tras día tras día y no hay que enfocarse en lo contrario a lo que tú quieres crear. ¿Sabes? Es decir, si yo quiero crear paz, pues no me pongo a ver películas de guerra, pues ponemos un ejemplo. Yo qué sé. O no escucho a nadie que no esté en paz. Y cuando me encuentre alguna situación donde veo que hay alguien que no está en paz, pues lo cojo, me doy la vuelta y me voy. Y ya está. Y ya está. O sea, todo se basa en eso, en lo que entra por los sentidos. Por lo tanto, si nosotros podemos elegir lo que entra por los sentidos y si de una forma consciente hacemos ese trabajo de repeticiones y de meditaciones, pues yo os aseguro que se puede crear la realidad. Y ya no solo para que a nosotros nos vaya mejor, sino para de alguna manera no permitir que nadie cree una realidad gracias a nosotros. Que eso es fundamental a día de hoy, ¿vale? Luego, dentro de lo que es esta capacidad de crear, hay algo que es muy importante y que mucha gente a lo mejor que trabaja esto a veces le cuesta entender un poco. Y es que, como somos seres, digamos, y tenemos un origen divino y tenemos toda la potencialidad de la divinidad dentro de nosotros, todos los procesos, somos creadores. Yo de verdad os digo que sin daros cuenta estáis creando absolutamente todo lo que pasa cada día. Lo que pasa es que no somos conscientes. Simplemente es muy importante ser consciente y darle la vuelta a eso. Y ahora vamos a crear lo que nosotros queremos crear, ¿no?
Entonces, dentro de este proceso de crear la realidad de una forma consciente, es muy importante que entendemos que la esencia divina es la energía del amor. La energía del amor, entendiéndolo por buscar el bien del otro. O sea, el amor es eso. El amor es desear el bien al otro o intentar que el otro sea feliz, ayudar al otro cuando te lo pide, este tipo de cosas. No es tampoco, simplemente es una actitud ante la vida. Tampoco tienes que ir detrás de toda la gente para ayudar. No, simplemente es tener una actitud ante la vida de que cuando veas que alguien tiene algún tipo de necesidad o algo, pues le echas un cable y ya está. Es tener una buena disposición, ¿no? Y si aquello que pretendemos crear no solo nos beneficia a nosotros, sino que beneficia a otras personas, entonces el proceso es mucho más rápido y es mucho más fácil de realizar. Ahora, con este cambio de era, todo lo que tiene que ver con estas cosas, con esa energía, digamos, espiritual, o llamarlo como queráis, todo eso, o el proceso de manifestar algo, o de hacer una sanación, o de hacer un proceso de creación global como el que nos han hecho, todo eso ahora tiene muchísima más fuerza que unos años atrás. Entonces, de la misma manera que pueden cambiar el mundo en visto y no visto, de la misma, ¿por qué? Porque es más fácil ahora. Ahora es más fácil hacer estas cosas. De la misma manera, nosotros también, para nosotros va a ser mucho más fácil manifestar algo o crear una realidad determinada. Porque una de las cosas de la nueva era es esto. Yo os puedo decir que cuando te metes a hacer este tipo de cosas, llega un momento que lo dominas y ya prácticamente no tienes ni que meditar, ni que repetir, ni nada. Simplemente es enfocar tu mente, tener el convencimiento, casi sin darte cuenta, ya lo estás haciendo. Pero bueno, eso tiene un proceso. Pero yo os aseguro que es así. Yo, por ejemplo, os puedo poner, por ejemplo, yo me dedico a hacer consultas, ¿vale? Que necesito un poco más de dinero, yo me enfoco y vienen más consultas. Os lo juro. Esto es así. Lo único que, bueno, detrás de eso hay un trabajo, también os digo. Detrás de todo eso hay un trabajo. Pero si os fijáis, muchas veces sin daros cuenta hacéis eso. Os viene algo a la mente así, lo dais por hecho, casi sin daros cuenta, lo dais por hecho, estáis convencidos de que eso es así y de repente pasa. Claro, lo habéis creado. Lo habéis creado. Y esto es fundamental, entender que somos creadores y que nos están utilizando para crear una realidad determinada, para retrasar el cambio de era, para retrasar el despertar de la humanidad. Pero por mucho que lo quieran retrasar, les va a dar igual, porque al final el cambio de era se va a dar sí o sí, la humanidad va a despertar sí o sí. Ahora, que se llevarán a muchos por delante, pues seguro que también. Pero tener en cuenta que al final lo que prevalece es lo que está por encima. Lo que está por encima es la luz, siempre. ¿Vale? Luego, ya os digo que habría que entender cómo es el mundo en el que vivimos. Pero bueno, eso lo vamos a dejar, ¿vale? Pero es muy importante para entender todo lo que estoy diciendo. También hay que entender un poco la otra parte, porque estamos en un momento de la historia de la humanidad que hay que posicionarse, o lo uno o lo otro, no puedes quedarte en el medio. Ese es el tema. Entonces, o evolucionas espiritualmente, o evolucionas en este tipo de cosas, o te va a ser muy difícil seguir adelante. Vale. Luego, como seres humanos que somos libres, tenemos el potencial de crear, estamos conectados con el amor, digámoslo así. Y claro, ahora como estamos en guerra, de alguna forma, esa guerra luz-oscuridad, inevitablemente nos tenemos que situar. Digamos que también somos portadores de luz, de alguna manera, ¿no? Porque a día de hoy, el conectar con la verdadera esencia del ser humano, tienes que mojarte. Vosotros fijaros, mira, una de las cosas que está pasando es que todo el mundo más o menos sabe que
que los que mandan en el mundo van a lo suyo, son ladrones, son corruptos, gente mala, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Son gente mala. Más o menos todo el mundo lo sabe. ¿Qué hemos hecho siempre? Bueno, yo sigo con mi vida. ¿Qué han hecho esto? ¿Qué han hecho lo otro? Bueno, yo sigo con mi vida. Ya no se puede hacer eso. Ya no podemos mirar para otro lado y hacer como que no pasa nada, porque sí pasa. Es como, por eso digo que esta es como la guerra del fin de todas las guerras y que nos obliga a todos a posicionarnos. Posicionarse en el lado de la luz es complicado, según está todo, porque vas en contra de la mayoría. Bueno, cada vez menos mayoría, pero vas en contra. Pero tenéis que entender esto, si te pones ahí, tienes muchísimas más posibilidades de prosperar y de futuro que si te pones en el otro lado. Y precisamente por eso mucha gente se va a poner ahí, porque si no nos llevasen a esa presión, pues mucha gente no se pondría ahí, ni siquiera se preocuparía por el despertar espiritual. Yo, por ejemplo, ¿qué quieres que os diga? Pero en una situación como la que hemos vivido, una persona que no crea en nada, hostia, yo me pongo en su papel y digo, joder, chungo, ¿eh? Porque si no crees en algo más para allá y ves lo que hay, dices, esto no tiene solución. Pero si tienes la conciencia de que hay algo más allá, todo cambia. Y entiendes el sentido de por qué está pasando esto, todo cambia. Ya tienes, digamos que elementos para poder afrontar una situación así que nos viene tan grande que a todos nos pilló por sorpresa. En un principio, incluso aunque lo supieses, yo sabía que venía algo y a mí me pilló por sorpresa igualmente. ¿Sabes? Porque no sabía la dimensión real. Y mira que os lo puse complicado, pero todavía fue más aún. Todavía fue bastante más aún. Entonces es fundamental entender esto, o sea, hay que posicionarse. Y posicionarse supone eso, mantener la esencia de lo que es un ser humano. No podemos dejar de ser seres humanos, eso no tiene sentido. Y en parte lo estamos haciendo, nos estamos dejando. Vale, vamos a hablar de algo que es importante, yo creo que es muy importante y que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Digamos que todas esas potencialidades que tenemos, que nos vienen de nuestro origen divino, se regulan por algo muy pequeñito, que es la glándula pineal que tenemos aquí, detrás de la frente, ¿no? Lo que llaman el tercer ojo. Esa glándula es fundamental en todo esto que estamos hablando, ¿vale? Desde siempre, porque esto es desde siempre, lo que estamos viviendo ahora no empezó ayer, esto siempre ha sido así, siempre ha sido así, siempre ha habido gente interesada en que las personas no despierten espiritualmente, no evolucionen espiritualmente, no entiendan que el ser humano es poderoso, que es libre, etcétera, porque si no, no se les puede someter. Y si no, pues no pueden trabajar para ti, ¿no? Digámoslo así. Entonces sí, eso siempre ha pasado. Lo que pasa es que ahora estamos llegando a límites ya que sobrepasan lo aceptable. Bueno, realmente nunca es aceptable eso, ¿no? Pero ya estamos llegando a límites muy graves. Muy graves. En ese ataque, digamos, para que el ser humano no despierte, para que el ser humano no evolucione espiritualmente, porque si lo hace, ellos están perdidos. Entonces van a ir hasta el final, porque va todo, para ellos va todo. Entonces van a ir para el final, hasta el final, y van a meter toda la caña que puedan y más. Y van a intentar impedir, retrasar este despertar, ¿no? Entonces, bueno, pues a todos nosotros, todos los que estamos aquí, ahora, no aquí, sino en el planeta, nos toca a ver qué hacemos con esto, dónde nos vamos a posicionar, nos importa, no nos importa, vamos a mirar para otro lado, qué vamos a hacer, ¿no? Entonces eso es muy importante que os lo cuestionéis, ¿no? Yo lo que os puedo decir es esto, ¿no? Que si os ponéis del lado de la luz, os va a ir bien, porque ese, digamos, es el truco que casi nadie sabe, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo de corazón. Ya lo decía la Biblia, ¿no? Decía que pocos son los elegidos y menos los que estarán al lado de mi Padre, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor estamos un poco en eso, ¿no? Entonces hay que intentar ser dentro de los elegidos, ¿no? Y aunque sean pocos y muy pocos, pero esos al final van a estar al lado de mi Padre,
los únicos que van a estar al lado de mi padre, ¿vale? Entonces, realmente estamos en una situación así. Luego, un poco más adelante, os voy a leer un fragmento del Apocalipsis para que veáis hasta qué punto es literal cómo muestra lo que está ocurriendo ahora. Pero el Apocalipsis no es el fin del mundo, es el fin de una era y el principio de otra. Nada más, nada más. Y si estamos viviendo lo que estamos viviendo es por esto que yo os digo, porque hay una serie de gente que no quiere que despertemos y que evolucionemos, porque si no ellos están perdidos, no van a tener lugar en el planeta donde esconderse, porque una de las premisas fundamentales de despertar es saber quiénes son y lo que hacen, ¿no? Bueno, en cuanto al tema de la glándula pineal, como ya os digo, desde siempre se ha intentado tocar ahí de alguna manera para que la gente no evolucione. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, el flúor es malísimo para la glándula pineal. Malísimo. Yo os aconsejaría que os lavaseis los dientes con algo que no lleve flúor. Eso es importante. Por el otro lado tenemos los piñones, el agua de coco, el aguacate, las verduras que son verde oscuro, que tienen mucho yodo, hacen un poco el efecto contrario. Eso le viene muy bien a la glándula pineal para descalcificarse, ¿no? El flúor lo calcifica. Eso es como si se quedase así rígida, ¿no? Y estos alimentos que os he dicho, la piña también, estos alimentos que os he dicho, pues hacen un poco el efecto contrario. Entonces, bueno, siempre va a ayudar, ¿vale? El no tomar flúor y consumir este tipo de alimentos más o menos regularmente ya va a ayudar. Mira, para que entendáis un poco, bueno, la glándula pineal, tener en cuenta que rige el sueño, ¿vale? Es decir, si funciona mal, duermes mal. Y digamos que para la glándula pineal es muy importante la luz, ¿vale? Es decir, que por el día te dé el sol, ¿vale? Y que por la noche duermas en total oscuridad. Para que la glándula pineal funcione bien necesita esos dos factores. Fijaros, si pudieseis, yo os aseguro, y claro, evidentemente la luz artificial no le viene nada bien, lo que le viene bien es la luz natural. Y le perjudica muchísimo los cambios bruscos de luz artificial. Por ejemplo, dormirse con la tele puesta es una de las peores cosas que podéis hacer. Una de las peores cosas que podéis hacer. Por ejemplo, si pudieseis iros un mes al desierto, un mes, y durmieseis todo el mes entero a la luz de la luna, para que le dé tiempo a que haga toda la fase de luna nueva, creciente, llena y menguante, volveríais de allí con todo clarísimo, con todos los problemas que tenéis, todas las dudas que tenéis, con todo clarísimo. ¿Por qué? Porque la glándula pineal está funcionando. Estas cosas, probarlas, no hace falta que vayáis un mes, a lo mejor probarlas, no sé, un día, 2 días, dormir a la luz de la luna en el campo, estar un poco lejos de, claro, que es otra de las cosas que afecta directamente a la glándula pineal, la radiación, las ondas, porque tú cuando conectas con la realidad superior trascendental, eso es una cuestión de ondas, de vibración. Cuando meditamos, nosotros lo que hacemos es cambiamos nuestra vibración, elevamos nuestra vibración. Por eso ahora es tan importantísimo meditar, porque la vibración tiene que estar alta, si no, la ola te lleva por delante, ¿sabes? Ahora hay que estar vibrando alto, por eso yo siempre en la vez anterior os decía meditar, da igual lo que pases fuera, vosotros meditar, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú tienes tu vibración alta, digamos, todo lo que sea amenazas exteriores que puedan afectarte a tu glándula pineal, te van a afectar menos, simplemente. El juego de la vibración es un juego. Es decir, que si yo voy con la vibración alta y me viene una persona con vibración baja, yo no me voy a venir abajo, tú te vas a venir arriba.
¿sabes? Y con eso, igual que puede pasar con una persona, puede pasar con 10 personas o puede pasar con cualquier onda de cualquier tipo, porque todas las personas y los objetos emiten ondas, ¿vale? Entonces, claro, ahora, con toda la carga electromagnética que hay en el ambiente, es difícil mantener esto bien. Por eso hay que meditar más. Y por eso hay que pues, intentar estar en contacto con la naturaleza, lo que os he dicho, ¿no? Intentar evitar los cambios de luz bruscos, dormir en total oscuridad, no dormirse con la tele, todo este tipo de cosas, ¿no? Es fundamental. Fijaros que una de las cosas, ahora os leo un poco, pero una de las cosas que dice el Apocalipsis es que de alguna manera que el Apocalipsis que te habla del fin de los tiempos, ¿no? Y dice que se hará daño a todos los hombres menos a aquellos que tienen el sello de Dios en la frente. El sello de Dios en la frente es la glándula pineal. Si os fijáis, si vosotros cortáis el cerebro a la mitad y veis el dibujo, que eso miráis en internet, eso es el ojo de Horus, típico de los egipcios. El ojo de Horus es la glándula pineal. Y fijaros que algo que es forma parte del ser humano, forma parte de nosotros, algo que es importantísimo, simplemente con el hecho de que vamos a dejarlo en lo físico, regula el sueño. Una persona que no puede dormir se muere. O sea, o duermes o te vas. O sea, es fundamental, importantísimo. ¿Por qué nadie nos habla de esa glándula? ¿Por qué no se da importancia? Si forma parte del ser humano, ¿por qué nadie explica, la dejan ahí? Bueno, pues parte pues por todas estas cosas que estamos hablando aquí. De alguna manera, el ser consciente de que tienes eso es, para que lo entendáis, es una prueba física de que esa conexión con lo espiritual o con la creación y ese poder que tú tienes de crear es real, porque tienes algo dentro de tu cuerpo que sirve para eso, y eso está estudiado científicamente. O sea, que no es algo que se pueda dudar. Así que es muy importante en esta época que vivimos, pues el intentar tenerla sana, ¿no? Que es un poco, pues todas estas cosas que os he dicho ayudan. Pero fundamentalmente esto lo que tiene que ver con la luz y la oscuridad. Que te dé el sol de día y que duermas a oscuras. Y luego, si puedes salir a la naturaleza, por ejemplo, para que os dé otro ejemplo que os voy a poner. Imaginaros, vamos por un parque o por la naturaleza de noche, a la luz de la luna, sin luz artificial y con una buena temperatura. Nos sentimos muy bien, muy bien. Incluso aunque hayas tenido un mal día, te sientes muy bien. ¿Por qué? Pues porque en ese momento las condiciones son ideales para que esto esté bien y se sienta bien. Tener en cuenta que si esto de alguna forma nos conecta un poco con realidades que se escapan a nuestra comprensión consciente o mental de las cosas, claro, eso va a afectar de alguna manera desde un punto de vista emocional. Es decir, muchas de las emociones o sentimientos que tenemos, que no sabemos por qué lo tenemos, sobre todo cuando son malos, vienen de un desajuste de aquí. Porque si tenemos esto bien regulado, la emocionalidad está mucho más asentada. ¿Por qué? Porque esto te permite tener una comprensión real de tus circunstancias de vida, de lo que te pasa, de la relación que tienes, de la vida que llevas. Entonces, cuando el alma, digamos, está tranquilo, está sereno, porque sabe lo que pasa, pues no te saltan las emociones por aquí como locas. Cuando hay algo que desconoces, que no va bien, entonces tienes ataques emocionales. Te sientes inquieto, te pueden las emociones, ¿no? Entonces, el tener esto sano, aparte de que te puede conectar con la realidad trascendental, también viene muy bien para las circunstancias terrenales, ¿no? O sea que es muy importante. Yo os aconsejaría que os informaseis un poco al respecto y que hiciesen lo posible por tener la glándula pineal sana. Vale. Traguito.
Bueno, como os he dicho, esto que estamos viviendo es un poco el Apocalipsis, ¿eh? Luego os voy a leer, el Apocalipsis acaba bien, o sea, que todo, que al final las cosas van a acabar bien, ¿vale? ¿Vale? Entonces, digamos que estamos... ¿Eh? Que si para entonces estaremos. Volvemos a lo mismo. Eso es de lo que os quiero hablar ahora. Volvemos a lo mismo. Hay una realidad global, ¿vale? Que no nos... Bueno, pues si tú puedes colaborar, a lo mejor en que el proceso sea más... en que haya más personas que abran los ojos y demás, estupendo. Pero realmente lo que tienes que hacer es tu trabajo personal. Es decir, el paso tú en tu vida. O sea, la guerra, luz, oscuridad, está ganada. Está ganada. La humanidad va a ir a otra era y esa era es de luz. Pero dentro de cada ser humano no está ganada. No está ganada. Ahí es donde está la guerra, en cada persona, en que o bien te pones, lo que os decía de posicionaros, o bien te pones a un lado o bien te pones al otro, porque en el medio no puedes quedar. No, en el medio ahora ya no se puede quedar. Entonces, es importante eso. Si tú, o sea, a ver, a nivel energía, a nivel vibración, digamos en un sentido global, porque el planeta nos vamos moviendo por el espacio, ¿vale? Entonces hemos entrado en una zona que tiene otra vibración diferente. Luego, tenemos la vibración de las personas, del mundo, de la gente, de lo que hacemos, ¿no? Eso tú no lo puedes cambiar. Puedes intentar ayudar a que unos pues vibren mejor y ya, pero tampoco puedes cambiarlo mucho. Simplemente el trabajo es con uno mismo. Es decir, vibrar tú alto, ¿sabes? Eso es lo único que hay que hacer. En el interior de uno mismo. Y os digo yo que a todos los que estamos aquí y todos los que están afuera se les está poniendo a prueba en ese sentido para que se posicionen. Y en parte por eso os digo que hay una presión, porque si no hubiese una presión, la gente no llegaría a entender realmente que, o no le llevaría a hacer esa evolución o a alcanzar esa comprensión, ¿no? Esto lo veis en las películas. O sea, todo el mundo, cuando llega a una situación, el protagonista, que ya no tiene capacidad de acción ninguna y se ve perdido, ¿qué hace? Clama al cielo. Siempre es lo último que hacemos. Lo último que hacemos es buscar ayuda ahí. Pues en parte es lo que está pasando ahora, ¿vale? Esto luego, bueno, no me quiero perder. Vamos a ir al Apocalipsis y al juicio final. Estamos un poco en eso, en el juicio final. Pero hay que entender lo que es el juicio final. Todas estas cosas suenan así como muy... pero hay que entenderlo. Esto, el juicio final, digamos que para que os hagáis una idea, igual que está habiendo un cambio a nivel global que es muy grande, todas las personas, cada uno individualmente, personalmente, vamos a experimentar un cambio grande en nosotros y en nuestras vidas, ¿vale? Entonces, esto es como que la vida te hace la cuenta. O sea, es como si nos hiciesen una auditoría, ¿no? Y te viene y te dice, pues, pero la cuenta desde que has nacido, incluso que seguramente tenga que ver hasta con vidas anteriores, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. La cuenta desde que has nacido, o sea, tú has venido a este plano, has hecho esto, lo otro, cuando te has encontrado con esto, reaccionado de esta manera, has llegado hasta aquí, y ahora es como si nos pusiésemos delante del juez, digámoslo así, y nos dice, a ver, explícame, ¿por qué has hecho esto, por qué has hecho lo otro, por qué tal, por qué cual? Es decir, es como que tenemos todos, con independencia de lo que ya hayamos hecho, que eso no lo vamos a cambiar, digamos, todos vamos a tener la oportunidad de explicarnos o de intentar que ese juicio, entre comillas, sea beneficioso para nosotros. Pero realmente a todos la vida nos va a hacer la cuenta. A todos. Esto, fijaros, yo esto se lo explico a la gente cuando me viene a la consulta. Porque cada uno en su prisma personal va a tener ese proceso, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que están pasando ahora son finales y principios de ciclos kármicos. Pero ciclos kármicos de toda la vida. Por ejemplo, una persona que no tiene suerte en el amor, nunca ha tenido suerte en el amor, ha repetido la misma experiencia una y otra vez, siempre le ocurre lo mismo y siempre le sale mal. Eso se acabó, para siempre. En esa persona, para siempre se acabó. Esos son finales y principios de ciclos kármicos. Claro, eso es un proceso que no es de un día para otro, ¿eh? O
Eso lleva un proceso, ¿vale? Ya os digo que a mí me viene la gente de la consulta y yo les explico esto. Me dicen, joder, es que yo nunca he tenido suerte en tal cosa. Bueno, yo les digo, pues mira, pues veo que para ti, digamos, las consecuencias de todo esto, porque como os digo, todo el mundo va a experimentar algún cambio importante, muy notable en sus vidas. Digo, pues mira, a ti las consecuencias de esto te lleva a que se te va a cambiar eso, ¿no? Y eso que nunca has tenido suerte en el dinero o en el amor o lo que sea, y eso se te va a dar la vuelta, ¿vale? De un par de meses o 3 para acá, ya me viene gente que yo le explico esto, y ya me viene gente que ya se le está dando la vuelta. O sea que yo, muchas de las cosas que os puedo contar aquí es porque gracias a mi trabajo lo puedo comprobar en la experiencia de muchas personas que me cuentan su vida. Entonces yo puedo estudiar mucho todo, porque tengo como esa, bueno, pues son muchos datos, ¿no?, que tengo constantemente. Entonces yo, por ejemplo, una de las cosas que estoy viendo es esto, que esos cambios de ciclos kármicos ya están ocurriendo. Yo, por mi vibración, por la mía, atraigo para mis consultas la mayor parte, hay un poco de todo, ¿vale? Pero la mayor parte de la gente que viene a mis consultas es gente que está del lado de la luz, por mi vibración. Simplemente es una cosa natural, ¿sabes? Atraemos según vibramos. Entonces a mí me viene gente que necesita información porque está en el proceso y simplemente necesita que le des un empujoncito y que le hagas ver que las cosas van a ir bien y demás, pero ya están en el proceso, ¿no? Me viene alguna persona que no lo está, pero muy pocas, y suelen ser situaciones que se salen un poco de la norma, ¿vale? Luego hay niveles, te viene gente que está más evolucionada, menos evolucionada, pero lo que os quiero decir es que esos cambios de ciclos kármicos ya se están produciendo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿cuánta gente hay que tiene buen corazón, que da, ¿no?, y que nunca recibe? Claro, esto tiene su lógica, o sea, tiene su lógica. Son los dos lados de la balanza. Si te pones en uno y te sitúas en uno y no te mueves de ahí, si solo das, pues no vas a recibir, porque estás en el lado de dar. O sea, para recibirte tienes que pasar al otro lado de la balanza. O sea, si tú siempre tienes una actitud de dar, vas a atraer a gente que tiene la actitud de recibir constantemente. Y hasta que tú no te pones en la actitud de recibir, nadie va a venir a darte nada. O sea, todo siempre parte de uno mismo, ¿no? Pues eso, por ejemplo, toda esta gente, que hay mucha gente que es así, se le va a dar la vuelta. Y todo lo que no ha recibido, después de haber dado tanto, se le va a compensar, os lo aseguro. Os lo aseguro. Y viceversa. Viceversa. La gente que ha estado aquí viviendo a costa de los demás y que ha hecho cosas feas, pues se le va a hacer la cuenta igualmente. Se le va a hacer la cuenta igualmente. No, como te digo, está pasando ya porque yo lo veo en mis clientes. Yo en mis clientes lo veo, por lo tanto eso está pasando ya. Eso ya está pasando, ya está ocurriendo, ya se está dando la vuelta, ¿eh? Y además yo creo que se puede notar un poco, todavía nos queda un poquito, pero yo veo que las cosas se están cambiando, están dando... Sí. Luego volvemos a lo de siempre. Está la realidad de cada uno, ¿no? La realidad de cada uno. Evidentemente hay muchas personas que se están yendo al pozo, eso es evidente, ¿vale? Pero en global, en lo que es esta guerra global, porque volvemos a decir, tú tienes tu propia guerra interior y luego está la global. Tú tienes tu propio desarrollo interior y luego está lo que es lo que pasa a nivel general. A nivel general está dándose un poquito la vuelta, se está dando un poco, está habiendo un giro. Porque es que si no, estaríamos mucho peor que el año pasado. Eso lo aseguro, lo aseguro. Y se ve que eso no está pasando. De alguna manera, esto ya os digo que es una lucha de energías, y en esa lucha de energías a nivel global, pues eso también se manifiesta hay ciertas luchas de poderes también, en la sombra, que nosotros no nos enteramos de nada. Bueno, hay una cierta lucha, de alguna manera, que se está dando un poco la vuelta en un sentido positivo, ¿vale? Yo eso lo percibo, y además está coincidiendo con esto, ¿no? Con que yo veo que hay gente que ya, digamos, está recibiendo
lo que tiene que recibir. Pero, acordaos, estamos hablando de toda una vida entera, de toda una vida entera. Entonces, bueno, analizar lo que ha sido vuestra vida y os podéis hacer una idea de lo que os puede venir. Pero también hay que hacer el esfuerzo de ser esa otra persona, porque si te cambian las circunstancias, cambia la persona. O sea, para que a una persona le cambie la vida, la persona tiene que cambiar. Si la misma persona, si es la misma, no te va a cambiar nada, ¿no? Incluso hay gente que puede recibir mucho, pero como está tan acostumbrada al papel que juega, pues le cuesta cambiar. Y aunque lo que le viene es muy, muy bueno, aún así como que le da miedo o le cuesta un poco, ¿no? O sea, que eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Hay que hacer un poco también ese trabajo personal, ¿no? De entender que esto es un cambio, ¿sabes? Y que a todos nos va a cambiar, pero individualmente, cada uno con lo suyo, cada uno con su vida. Esto ya os lo expliqué la otra vez que estuvimos aquí. Y yo creo que de los que estamos aquí, pues yo creo que la mayoría nos toca recibir. O sea, porque fijaros que luego ese juicio, digámoslo así, es benevolente, porque el que te juzga no tiene intereses ni económicos ni de ningún tipo, ¿sabes? O sea, es un juicio de verdad, o sea, un juicio justo, ¿vale? Entonces no tenemos que temer nada, porque va a ser un juicio justo. Y la mayor parte de la gente, como hemos vivido engañados y hemos vivido sometidos y hemos vivido explotados, pues a la mayor parte de la gente nos toca recibir, ¿sabes? Pero entender que eso está ocurriendo, eso es una de las cosas en las que más nos tenemos que centrar, más que en lo de fuera, ¿no? En lo global conviene poner cada uno un granito de arena para que lo global vaya un poco mejor. Y ya os digo, cuando la vida os lo ponga en el camino, tampoco tenéis que forzarlo, ¿no? Simplemente es cuando la vida te lo ponga en el camino. Bueno, vale. Bueno, entonces, esto del juicio final, estamos, digamos que acercándonos a ello, ¿vale? El título de la charla, que lo puse, los dos caminos, esto es para hablar un poco de lo que va a ser el 2022, ¿vale? Porque de alguna manera, si observáis un poco, es evidente que se está abriendo una brecha entre las personas, donde unos van para arriba y otros van para abajo, donde unos se están posicionando del lado de la luz y otros se están posicionando del otro lado. Entonces esa brecha que se está abriendo entre las personas inevitablemente va a ir a más. Esto es algo que probablemente sea lo más, a lo mejor, difícil de asumir en algunos casos, pero hay que entenderlo. El cambio vibracional es tan grande entre los que evolucionan y los que no, que luego va a ser difícil que encajen. Hombre, pueden encajar para tomarse una caña, no hay ningún problema, ¿vale? Pero a lo mejor para llevar una vida en común, no. Entonces, esta brecha que se está creando entre la gente va a ir a más, y va a ir a más sobre todo el próximo año, el 2022. El 2022, este 2021 tenemos a Júpiter y a Saturno en Acuario, que bueno, para ver un poco cómo va cada año son los planetas que miramos. Júpiter cambia de signo cada año, una vez al año se tira más o menos un año en cada signo, y Acuario se tira 2 años y medio más o menos en cada signo. Por ejemplo, Acuario es la humanidad y ahí está Saturno. Saturno es represor. Bueno, pues la humanidad está viviendo una época un poco represiva, ¿no? ¿Vale? En 2023 se irá. O sea, que en 2023 se irá y por lo tanto la humanidad pues estará un poco más libre, ¿no? O sea, que las cosas van a ir bien a largo plazo. Lo único que hay que hacer es no caer en sus trampas, ¿vale? Entonces, en el 2022 entra Júpiter en Piscis, curiosamente, y claro, Piscis, el signo de Piscis, que es el último signo, digamos que todas las energías tienen su vibración baja, su vibración alta.
todas, ¿no? No hay ninguna que sea mejor ni peor, ningún signo es mejor ni peor que otro. Cada signo tiene su vibración baja y su vibración alta, ¿no? Claro, Piscis es el último, a Piscis le rige Neptuno, y bueno, la energía de Piscis tiene mucho que ver con lo inconsciente, con lo trascendental, digamos que representa ese ente al que pertenecemos de alguna manera, que nos trasciende, que está por encima de nosotros, pero nosotros formamos parte de él, ¿no? Digamos que Piscis sería la divinidad, la creación, el universo, llamarlo como queráis, ¿vale? Eso en la vibración alta. En la vibración baja es todo lo contrario. En la vibración baja, Piscis es depresión, tristeza, enfermedad, todo lo que son el sufrimiento humano, ¿no? Digámoslo así. Es como esas dos energías están ligadas. Vosotros fijaros que, por ejemplo, hay un montón de personas que se iluminan, es decir, despierta su parte espiritual cuando a lo mejor han vencido un cáncer, por ejemplo. Es decir, han pasado por la enfermedad y eso es lo que les ha hecho despertar, ¿no? ¿Por qué? Porque es la misma energía. Lo que pasa es que en una vibración baja y una vibración alta. Normalmente las personas, cuando cambian, es cuando tocan fondo. Entonces, muchas veces hay que llegar abajo de la vibración baja y ahí es cuando te das cuenta de que hay una vibración alta que desconocías, ¿no? Entonces, esta energía de Piscis con Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, y allá por donde va, allí por donde pasa, pues digamos que todo lo engrandece, ¿no? Entonces, claro, si pasa por Piscis, pues esa energía de Piscis va a estar sobreenfatizada, es decir, va a ser grande. Es decir, podemos estar muy arriba o muy abajo. Podemos sentirnos elevados, ¿sabes?, semidioses, o podemos sentirnos hundidos, derrotados. Y esos son los dos caminos. Esos son los dos caminos que en el 22, de alguna manera, nos esperan, vamos a experimentar. Por lo tanto, pues esto es, volvemos a lo mismo, posicionarse. Júpiter es un signo de agua, el agua es, Piscis es un signo de agua, el agua es la energía emocional, la energía sentimental. Todavía, y yo creo que vamos a estar, pues eso, hasta que entre Júpiter en Piscis, que va a ser después de la Navidad. Realmente todavía estamos en estado de shock, todos, prácticamente. Vosotros fijaros que cuando nos ocurre algo malo, así fuerte, en el momento que nos está pasando, pues estamos en ello, tal y cual, vale. ¿Cuándo es cuando lo sentimos profundamente lo que ha ocurrido? Cuando ya ha terminado de pasar y podemos hacer balance de. Es cuando sentimos realmente lo que ha pasado, con toda su potencia. Y esto que ha pasado es muy gordo, ¿vale? Entonces, en el momento que entre Júpiter en Piscis hay un año, que va a ser el 2022, donde, de un punto de vista global, cada uno con sus circunstancias de vida, va a ir, digamos que sintiendo todo, o sea, las consecuencias, de alguna forma, de todo lo que ha vivido en este tiempo, ¿no? Y eso se puede sentir de una forma muy positiva o de una forma muy negativa, pero no va a haber término medio. O sea, de alguna manera hay que enfocarse en lo positivo como sea, porque ya os digo que el año que viene va a ser un año súper emotivo, cada uno con sus circunstancias de vida, y no tiene por qué ser para mal, ¿eh? Por ejemplo, la energía de Piscis es el romanticismo, por ejemplo. Pues va a haber mucha gente que seguramente se enamore el año que viene, ¿sabes? O sea que os quiero decir que todas las energías tienen su vibración baja, su vibración alta, todas. Pero ahora estamos en una situación de extremos. Y todas las energías que vamos a vivir, las vamos a vivir muy baja o muy alta. Entonces, hay que irse para arriba. Porque si no, pues nos vamos para abajo. Pero ese irse para abajo les va a servir a muchos para saltar para arriba. O sea que al final,
cada uno vive su proceso y la vida no te va... O sea, yo una de las cosas que quiero que entendáis es que las cosas que os pasan no os pasan por azar. Las cosas que os pasan por algo, tienen un sentido. Y todo eso viene de arriba. Y de arriba no se pretende ni castigar, ni putear, ni nada por el estilo. Lo único que se pretende es que la vida evolucione, ¿sabes? Que el ser humano evolucione. Entonces no hay nada que temer. Si de alguna forma os encomendáis a eso y entendéis ese proceso, no hay nada que temer. Al revés, ya os digo, finales de ciclos kármicos y prácticamente la mayoría de las personas, la vida le debe algo, porque nos han tenido engañados, nos han tenido sometidos, nos han tenido... Pero bueno, de eso no vamos a hablar hoy, ¿vale? Pero es así. Entonces, a casi todos la vida nos debe algo. Lo que pasa que, claro, para recibir eso tienes que posicionarte del lado de la luz. Si tú no haces caso a la luz, pues la luz dice, vale, ¿no lo quieres? Pues vale, sigue, ¿sabes? Hasta que tú no te des cuenta de que tienes que hacer ese paso evolutivo, no vas a recibir, de alguna forma, esa recompensa, ¿no? Y tampoco hay que tener mucho conocimiento, mucha sabiduría de realidades trascendentales. No. La espiritualidad es una actitud ante la vida, nada más. Es una actitud de amor ante la vida, ante los demás, ante el ser humano, ante los demás. Eso no es otra cosa. Y al final, entender que todo en la vida es un espejo. Y es de ida y vuelta. O sea, que al final lo que te vas a encontrar fuera es una proyección de algo que tienes dentro. Entonces, si tú te vas a pelear con eso de fuera, te estás peleando contigo mismo y además nunca te vas a enterar de que tienes que cambiar de lo que tienes dentro. Que este tipo de conceptos son de la nueva era. El sentirse responsable de lo que a uno le pasa. O sea, a mí me hace mucha gracia la gente. Cuando le pasa algo malo siempre es culpa de algo externo. Cuando le pasa algo bueno ha sido él. ¿Sabes? Pues no, tanto lo bueno como lo malo es obra nuestra. Y lo que vivimos al final es una proyección que se ha generado en nuestro interior. Esto que estamos viviendo global, yo creo que es la primera vez en la vida. Esto es muy excepcional. Es la primera vez en la vida que no puedes salirte de lo colectivo. Claro, vamos a la era de Acuario, el Acuario es el colectivo. O sea, nos obligan de alguna manera a estar dentro del colectivo, de alguna forma, si queremos que nos vaya bien, el colectivo tiene que ir bien, ¿no? O sea, hemos llegado un poco a ese punto, que nos obligan a todos a ir por el mismo redil, y si por donde vamos es horroroso, pues entonces tenemos que implicarnos de alguna forma con el colectivo. También, claro, lógicamente, ¿no? Pero bueno, a ver, espera, que no me pierdo. Vale, eso es. Entonces, aparte de que, bueno, hay que implicarse un poco con el colectivo, pero es importantísimo entender que lo global lleva su rumbo, lleva su ritmo, su camino. ¿Que despierta la mayoría? Pues vale. ¿Que no? Pues vale, también. El tema es en nuestra vida. Es decir, la energía, digamos, o la esencia de la nueva era ya está aquí, ya está. Simplemente tienes que posicionarte, es decir, simplemente tienes que aliarte con esa energía, ¿no? Entonces, si en la energía de la nueva era yo soy libre. A mí nadie me va a decir que no sea libre, ni nadie me va a obligar a no serlo, porque estamos en esta energía. Es que no sé si me explico bien. Y luego hay otros que se encargan de distraerte para que no tengas ni pajotera idea de que ya estamos en otra energía. Y para llevarte al otro lado, es decir, para crear una realidad alternativa. La que ellos quieren, no la natural. La natural es el cambio de eras, que vamos a un mundo donde no hay desigualdades, un mundo de luz. Entonces, si yo, por ejemplo, yo qué sé, necesito un trabajo, yo qué sé, ahora habrá mucha gente que se ha quedado sin trabajo, ¿vale? Pues manifiesto un trabajo. Si es que, os vuelvo a decir, ahora
es mucho más sencillo hacer eso. Porque toda esta presión que nos están metiendo lo permite, digámoslo así, ¿no? Lo permite. Porque si por un lado hay cosas muy malas, por otro lado hay cosas muy buenas, muy buenas. En el universo, en la existencia, sobre todo en este plano, que es dual, todo tiende al equilibrio. Siempre todo tiende al equilibrio. Entonces, si está ocurriendo algo muy malo, cerca tiene que haber algo muy bueno. Esto es importantísimo que lo entendáis. Por lo tanto, si tú te alías con esa energía positiva, pues te sales de plano. Y es que eso antes no pasaba. Claro, tú luego a ti te puede ir muy bien, y ves a los demás que tal, y eso afecta. Evidentemente hay muchos factores que nos van a afectar, ¿no?, en ese proceso, pero si lo entendemos así, yo os aseguro que la capacidad de manifestar ahora es muchísimo mayor que hace 3 años o 4 años. Y simplemente es ponerse a ello. Y si con ello encima beneficiáis a otro, ya ni te cuento. Y eso es hacerlo. De verdad os lo digo, porque yo eso lo noto. Porque llevo muchos años con esto y puedo notar esos cambios. No sé, se nota. Además, no solo en mí, sino que es que lo veo también en otras personas. Imagino que alguno de vosotros a lo mejor lo está notando también. Es decir, que tú cuando vas a hacer, por ejemplo, una sanación, vamos a poner, eso va mucho más rápido. Y la persona que no tiene remedio, no hay manera, se va para abajo. ¿Sabes? Estamos en eso ahora mismo. De ahí lo de posicionarse, muy importante. Vale, y otra cosa que es muy positiva hoy en día, y además yo creo que esto es muy fácil de entender, digamos, fijaros que todo está cambiando, ¿no? Entonces, si todo está cambiando, y de una forma muy notable, se abren oportunidades en absolutamente todo. Entonces, simplemente tienes que saber quién eres, volvemos al principio, quién eres, cuál es tu función, y buscar una manera productiva de realizarte que te permita, pues, tener unos ingresos y demás. Por ejemplo, yo qué sé, ¿qué ejemplos? Bueno, la propia sanidad. Vamos, aquellas personas que se dedican a las terapias alternativas, fijo que van a tener más clientes, fijo, porque hay mucha gente que ya no se fía, entonces va a acudir a ti. Y el campo, ahí se te abre un campo brutal, y eso va a ir a más, cada día más, porque los pilares de este mundo se van a caer, ¿eh? Y ese es uno de los que se va a caer, tenedlo en cuenta, ¿eh? Pilares de la sanidad se va a venir abajo. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con alternativa a eso va a ir para arriba. Fijaros, campo que hay. El mundo de la información, 3 tantos de lo mismo. Se va a venir abajo todo, porque no es información, es propaganda. Entonces, si tú ahora montas yo qué sé, una televisión o una radio, seguro que tienes futuro. Si realmente va contigo, eres bueno en eso, es tu esencia, es tu función, te va a ir bien. Yo qué sé, la educación, 3 tantos de lo mismo. ¿Cuánta gente se está cuestionando no llevar a sus hijos al colegio ahora? Ahí se está abriendo otro campo. Y me podría tirar así, yo qué sé. Entonces, simplemente, si uno sabe que se le da bien, pues que va con él, y busca esa ventana de oportunidad, yo os aseguro que existe. Siempre existe, porque si existe el ser humano, existe su lugar. O sea, si una persona es tal, así, determinada, esa persona tiene un lugar en donde va a ir, va a hacer una función y va a ser remunerado, porque, o sea, pero tiene su lugar, el que le corresponde, y pase lo que pase, esa persona puede dar con su lugar, ¿no? Otra cosa es que se conforme con algo que no es su lugar y se tire toda la vida ahí, pero es por elección propia, ¿vale? Pero ahora, cuando nos presionan de esta manera, pues a lo mejor es una oportunidad, primero, para encontrarnos a nosotros mismos, para atrevernos a hacer lo que realmente queremos hacer y no conformarnos con nosotros y ya,
porque además se van a abrir ventanas de oportunidad en prácticamente todos los campos, en todos. Y eso, pues, bueno, es algo positivo, yo creo, porque nos va a dar la oportunidad de realizarnos en lo que es la esencia de cada uno, ¿sabes? En realizarte y hacer de eso algo productivo, algo que te permita vivir. No simplemente, pues, meterte a trabajar en un sitio y ya, ¿sabes? Claro, si te metes a trabajar en un sitio ya y resulta que ahora te despiden porque no sé qué, pues a lo mejor eso te obliga a hacer todo esto que estamos hablando. Y así hay que entender las cosas, hay que entender todo esto que estamos viviendo, ¿no? Es como una presión para que saquemos lo que realmente somos, lo que realmente tenemos dentro. Tanto como colectivo, como humanidad, como individualmente, cada uno con lo suyo. Vale. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Nos ibas a leer luego Apocalipsis? Perdón. Perdón. Vale. Os voy a leer unos fragmentos del Apocalipsis. No os los voy a interpretar, ¿vale? Si los queréis ver interpretados, eso lo tengo en el canal mío de Telegram. Yo tengo un canal en Telegram que ponéis Astro News, news de noticias en inglés, y ahí lo tengo. Lo tendríais que buscar, pero bueno, ahí está. Y si no, pues lo envío yo. Pero yo simplemente os voy a leer lo que dice. No voy a entrar a interpretaciones, aunque hay algunas que son muy evidentes, ¿vale? Fijaros porque es en algunas cosas literal. Apocalipsis 9.3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como el poder de los escorpiones de la tierra. ¿Qué hacen los escorpiones? Vamos a dejarlo ahí. Y se les mandó a las langostas, este es Apocalipsis 9.4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, sino solamente, lo que os he dicho antes, a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Sabes? La glándula pineal. Respecto de las langostas. Las langostas son los malos, ¿vale? Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, evidentemente. La guerra, luz, oscuridad, ya sabéis. Cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Bueno, llame como quiera. Respecto a la marca de la bestia, esto es Apocalipsis 13, 18, 16. Hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es lo que dice el Apocalipsis. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto es lo que dice el Apocalipsis, ¿eh? Luego dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es el 666. Esto no os lo voy a explicar, pero lo tenéis en mi canal de Telegram y es literal. Cuando dices número de hombre, quiere decir que es algo creado por el hombre, ¿vale? Y el final del Apocalipsis, que a mí es lo que más me gusta porque acaba bien, dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Así termina el Apocalipsis. O sea, que no se refiere al pinchazo de ahora. Es el Apocalipsis. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Yo como que le veo alguna relación con la historia esa del 2030. ¿Cuál del 2030? La Agenda 2030. Coño, es que la Agenda... No vamos a hablar de ese tema. Bueno, una cosa os quiero decir. Hemos estado hablando antes de hacer una charla
de, digamos, el lado oscuro de todo esto, de hablar de lo que está pasando realmente en el mundo, de lo que está pasando ahora. Eso es muy crudo, crudísimo. Bueno, cuando se anuncie lo que sea, los que queráis ir, que sepáis eso, que vamos a hablar de las cosas como son. Y las cosas son duras, ¿vale? Pero bueno, nada es irremediable, por supuesto, ¿eh? Eso tenerlo claro, eso tenerlo claro. Pero iros a lo que os decía al principio, hay que saber las dos cosas. Tienes que saber quién es la bestia y cómo es la bestia. Yo si algo he aprendido en estos 2 años es eso, porque no me ha quedado más narices, ¿vale? Pero bueno, ahora ya lo sé, ya hemos pasado por ahí y ya está, ¿vale? Pero hay que saber eso. Y luego tienes que saber pues, que el ser humano pues, puede llegar muy lejos y que no tiene que... Y que de alguna manera esa bestia, entre comillas, nos ha cegado ante todas estas capacidades que tenemos como seres humanos con un origen divino. ¿Vale? Una cosa. Sí. Como esencia divina que tenemos cada uno, somos capaces de derrotar a la bestia. Sí. Totalmente, ¿no? Sí. Si utilizamos esa... Efectivamente. Pero volvemos a lo mismo. Tú, en tu vida particular, eres capaz aquí, ahora, ya. A nivel global, lo que no podemos hacer es, si aquí somos 40 y somos 5 despiertos, lo que no podemos hacer es decirle a los otros 35 lo que tienen que hacer con su vida. Tiene que haber una mayoría. No una mayoría. Lo que se llama, ¿cómo se llama? Masa crítica. Que normalmente ronda el 20%, poco más. Eso te lo explica la propia biología. Cuando hay cambios a nivel molecular, celular, en un organismo vivo cualquiera, en el momento que el 20% de las células han cambiado, ya el cambio es inevitable. Luego tarda, lleva su tiempo, pero ya es inevitable. Y la clave, de verdad, está en no enfocarse tanto en el cambio global como en el particular. Porque si tú, en tu vida particular, realmente triunfa la luz y vibras alto, primero lo que vas a hacer es que tu entorno va a vibrar más alto. Eso. Entonces ya estás haciendo por el colectivo. Ya estás haciendo por el colectivo. Y ya está. Y, por ejemplo, a mí mucha gente me dice, joder, es que la gente no entiende nada, ¿qué tal? Bueno, déjales, tienen su proceso, hay que respetarlo. Esto es como tú imagínate que estamos al borde de un precipicio. Y yo te digo, mira, si haces esto y esto y esto, puedes volar, ¿eh? Tú te tiras y haces así y vuelas. Que no, tío, ¿qué me estás contando? Yo no me tiro. Ahora, como te vengan por detrás 4 o 5 leones que van a por ti, me vas a venir corriendo y vas a decir, ¿cómo se aprende a volar? ¿Cómo se aprende a volar? ¿Sabes? Esa presión es en parte la que tenemos ahora, ¿no? Es como el otro ejemplo típico. Cuando una persona está dormida y tú vas a despertarlo, pues a lo mejor quiere seguir durmiendo. Y si tú insistes en despertarlo, se va a enfadar contigo. Y como sigas insistiendo, te va a dejar de hablar. Pues con esto pasa lo mismo. Cada persona tiene su proceso, hay que respetarlo. Cada uno tiene su camino. Ya te vendrá alguien o surgirá una conversación y a lo mejor de esa conversación, pues esa persona adquiere una cierta comprensión de las cosas porque ya andaba cerca de comprender ciertas cosas y luego esa persona resulta que influye en otra y esa en otra, y esa en otra, y esa en otra y eso es lo que hay que pensar. No hay que volverse locos tampoco ni amargarse la vida porque la gente no entienda las cosas. Además, que esto sería de la otra charla que os digo, pero también hay una razón por la cual la gente no entiende, no quiere entender. Más que no quiera, es que no puede. Es que se lo han metido en el inconsciente y no se ha enterado. ¿Sabes? Es que esto es muy complejo. Es muy complejo. Para derrotar a la bestia, lo único que hace falta es el amor, ¿no? Sí, y no caer en su trampa. ¿Qué hace el diablo? Te engaña, te seduce. La tentación te va a engañar y te va a seducir. Y te va a intentar asustar para que tú te salgas de quién eres. Nosotros somos seres de luz. Entonces, si tú estás, por eso es importantísimo entender eso. Si tú estás empoderado, tú eres un ser de luz, ya te puede venir, ya puede entrar por la puerta, que es que me da igual, no me vas a hacer nada.
me puede asustar, me puede lo que sea, ¿sabes? Pero no puede hacer nada. Precisamente toda esta presión que están metiendo es porque no es un buen momento para él. Porque fijaros que hasta hace nada, ese lado oscuro que maneja el mundo, lo manejaban igual, hacían lo que les daba la gana, exactamente igual que siempre lo han hecho. Pero nadie sabía, la mayor parte de la gente no sabía quién eran, no sabíamos qué hacían, cómo lo hacían, qué intenciones tienen, quiénes son, qué pretenden, salvo 4 que tenían alguna idea, pero que estaban marginados totalmente, ¿no? Y ahora se ha visto que tenían razón, en parte de razón. Entonces, eso siempre ha sido así. Pero ¿qué pasa ahora? Que están mostrando lo que son, lo que hacen, lo que pretenden, quiénes son, y eso les hace vulnerables. Eso antes no ocurría así. Eso quiere decir que no les va bien. Y es por lo que yo os estoy diciendo. Necesitan crear a toda costa una realidad paralela a la natural para sobrevivir. Y por eso lo hacen. Y por eso van a ir hasta el final. Y por eso todo es tan distópico. Por eso todo es de locos. Y es de locos por eso, porque no les queda otra que una huida hacia adelante. Esto es como cuando en una guerra, ¿sabes? Tienes el enemigo viene a por ti y son 30 veces más que tú y estás jodido. Pues ¿qué haces? Pues coge la metralleta y corres hacia ellos y al que te cargue, pues bienvenido sea. Pues es lo que están haciendo, es una huida hacia adelante. Y claro, el problema es eso, que el problema no es que no venzamos a la bestia o que la dejemos de vencer. El problema es a todos los que se van a llevar por delante en este proceso, ¿no? Ese es un poco el problema, ¿no? Pero la bestia esta guerra está ganada. Es en el interior de cada persona donde donde se vive realmente esa batalla. Es ahí. ¿Quieres preguntar algo? Mañana con el 11-11 y el cambio de luna, ¿qué nos va a traer? Mañana cambio de luna, ¿qué cambio de luna tenemos mañana? Mañana está la luna en Acuario. A ver, esto de los números es que es un mundo también, ¿eh? Es un mundo también. El 11, el 33, en cuanto a lo que tiene que ver situaciones, es que a ver cómo lo explico. O sea, la numerología es como lo otro, ¿no? La numerología es sagrada, ¿sabes? Todos los números son sagrados, todos. El 11, el 12, el 13, el 15, todos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que las utiliza porque saben hacerlo. Esto os lo podría explicar además, pero eso que sería una cosa más de la otra charla, pero bueno. Saben cómo utilizar esta numerología, ¿no? Entonces, realmente, lo que nosotros nos podemos encontrar en el día a día, tanto el 11 como el 33, no es bueno. No es algo positivo. Porque son los números que ellos tienen, los que están arriba, para decir, aquí estoy yo. Cuando hay un 11, cuando hay un 33, ellos están detrás. Sí. Pero de la fuerza oscura. Claro, cuando se repite. Si no, fijaros, 11 de septiembre, 11 de marzo, fijaros. Y fijaros en las noticias. Siempre están con el 11, con el 33. Ahora vais a ver hexágonos por todos los lados. Efectivamente. El 6. 6. Los vais a ver por todos los lados. Y eso es una señal. Por ejemplo, yo os digo una cosa. Cualquier producto que lleve un hexágono en el bote o en el plástico, no lo compréis. Ahí lo dejo. No compréis hexágonos. Y si os fijáis, van a estar en muchísimos sitios. O sea, ya lo veréis. Eso siempre lo hacen, juegan con. Eso es una manera de inconscientemente meterte algo, ¿sabes? Es que bueno, esto es que es un mundo esto, pero imaginaros, yo qué sé, estás viendo una película, ¿vale? Una película que es muy emotiva, que estás en tensión porque le persiguen, no se le van a matar, casi le matan, ahora no sé qué, tensión. Y de repente hay un momento donde el protagonista se libera, o sea, consigue algún logro, o se escapa, y ahí eso te lo asocian al 33. A lo mejor te sacan un 33 por algún lado, pues un vagón que sale ahí con el número 33. Y claro, tú no te vas a fijar en eso.
Pero si eso te lo hacen 4, 5, 6 veces, tú vas a tu cerebro, para que veáis cómo se crea la realidad. Tu cerebro va a asociar 33 con algo bueno, con algo positivo, porque en un momento en el que tú has estado viviendo muchas emociones, aunque sea una película, luego el cerebro no sabe distinguir lo que es real de lo que no es. El cerebro lo graba todo. Y si a ti una película te está haciendo sentir, para el cerebro es algo real. Entonces, si en el momento que el héroe, que es el protagonista, que es con el que tú te identificas, se escapa o consigue algún logro y te lo asocian siempre con el 33, cuando quieran colarte algo te ponen el 33 y te dicen 33% de no sé qué. Y claro, tú ya inconscientemente, sin darte cuenta de nada y sin enterarte de nada, estás asociando eso con algo positivo, con algo bueno, cuando realmente te la están colando, te están engañando. Y si te viene alguien y te dice, no, esto es mentira, tú lo vas a rechazar, pero lo vas a rechazar desde el punto interior de tus propias creencias. O sea, es algo que tienes metido dentro, es como si atacases a tu madre, ¿sabes? Tú lo vas a sentir así, porque te lo han colado, sí. Y por ejemplo, o sea, nosotros tenemos el 33, la edad de Cristo. No es la edad de Cristo. Yo he escrito un libro sobre Jesucristo. Jesucristo falleció en el año 30 y tenía 37 años, no 33. Eso es lo mismo. Es lo mismo meterte el 33 por todos los lados. Por ejemplo, las familias reales que son parte de los que mandan el mundo son 33. Siempre están. Fijaros las últimas, por ejemplo, para que os hagáis una idea de por qué ellos te dicen, aquí estoy yo, ¿no? Por ejemplo, las últimas elecciones catalanas. Esquerra Republicana, 33 diputados. El otras 33. Eso te están diciendo, estamos aquí, esto lo hemos creado nosotros. Vosotros no habéis votado nada. Y así con casi todo. Entonces la gente que sumando su número suyo de nacimiento a 33. No, bueno, pero eso no es, a ver, eso es lo que os digo, que la numerología no les pertenece a ellos. Ellos la utilizan. No, pero dices que el 33 es negativo. No. Ellos utilizan la energía del 33, como podía ser otra, para algo. Igual que nosotros podríamos utilizar la numerología para nuestro bien, de otra forma, ¿sabes? Simplemente que ellos lo eligen así, lo usan así. El 11 es la élite, los de arriba, y el 33 son los jefes de la élite. Entonces, cuando está el 11 están ellos, cuando está el 33 están los gordos, ¿sabes? Pero eso lo usan ellos, no es que el 33 sea un número malo, ningún número es malo ni bueno, depende del uso que le hagas, es como casi toda la vida. Sí, mira, para que os hagáis una idea de cómo funciona esto de, por ejemplo, imaginaos vosotros de pequeños, tú tienes 4 años y estás cenando, estás comiendo, ¿vale? Y te has portado mal, has hecho lo que sea, y estás comiendo garbanzos. Y llega tu padre y te da un tortazo. Tu cerebro asocia garbanzos, tortazo. Por lo tanto, no me gustan los garbanzos. Y cuando alguien me intente obligar a comer garbanzos, me voy a enfrentar a él. Y si intenta metérmelos a la fuerza, nos peleamos. Pues lo mismo pasa con este tipo de cosas. Lo mismo. Lo hacen constantemente. Manipulan más a la gente con Netflix y con las películas que con el telediario. Es lo que digo. Constantemente. Mira, fijaros, si una cosa ha cambiado, una de las cosas que ha cambiado, por lo menos para los que ya tenemos una cierta edad, la cultura. ¿Dónde está el cine? ¿Dónde está la música que había antes, en nuestra época? ¿Dónde está? Esto es basura. El cine es violencia, sangre, sexo, violencia, sangre, violencia. Y la música, pues, no sé, no se usan instrumentos para hacer música, o sea que fíjate dónde andamos. Entonces, claro, la generación nuestra nos han metido cosas en el cerebro, en el inconsciente, pero que son positivas.
Nos han enseñado, porque a través del cine, a través de la cultura, a través de la música, a través de la pintura, te estaban enseñando cosas de la vida, cosas del ser humano. Eso ya no existe. Eso ya no existe. Ahora es basura, la música es basura, el cine, malísimo. Hombre, habrá algo bueno, me imagino, pero es una minoría. Es una minoría. Por ejemplo, la gente no lee. Nosotros sí leíamos. Ahora la gente no lee. Y ¿qué queréis que os diga? Pero eso forma parte de la cultura, del aprendizaje y claro, luego ves a los jóvenes y son como son, claro, lógicamente, si es que es normal, es lo que están absorbiendo, es luego lo que van a manifestar, ¿sabes? Entonces, por eso es tan importante ser consciente de que nos hacen tragar con cosas que son feas, cuando menos, e intentar elegir nosotros lo que perciben nuestros sentidos y lo que se graba en el disco duro de nuestro cerebro, para que así luego podamos reproducir algo que sea positivo, luminoso. Y pues no sé qué más deciros. Es que de este tipo de cosas no hay fin. No hay fin. O sea, para entender realmente lo que... Por eso digo que eso es otra cuestión de otra charla, ¿no? Para entender realmente lo que está pasando, habría que contarlos por fascículos, porque si lo cuento toda la vez no os va a dar el cerebro. No, muchos me vais a rechazar ciertas cosas porque no... es que es complejo, es bastante complejo, ¿vale? Igual que... yo en mi proceso que he tenido, digamos, de despertar en el sentido de entender el lado oscuro, ¿vale? Pues claro, ha sido progresivo. Ya al principio había cosas que no me entraban en la cabeza, pero porque me faltaba información y luego al final te das cuenta que dices, hostia, esto encaja. Y tiene sentido, tiene mucho más sentido. Y una vez que lo entiendes, pues, no sé, esto es como si alguien en la Edad Media le hablas de un teléfono móvil, te va a decir, eso es imposible, ¿no? Pero los teléfonos móviles existen y tú puedes hablar sin nada alrededor, ¿no? Pues lo mismo pasa con esto, hay muchas cosas que son difíciles de asimilar y de asumir porque son complejas, porque son un poco difíciles de creer, ¿vale? Pero luego cuando entiendes todo el concepto, pues encaja todo, y cuando ves que encaja todo, entonces adquieres esa comprensión y claro, te das cuenta de la verdadera realidad de la existencia que tenemos. Tanto lo malo como lo bueno, porque va ligado, va absolutamente todo ligado. De hecho, la gente que intenta investigar por su cuenta y demás, aunque sean científicos, aunque sean médicos, aunque sean gente de ciencia, entiende ese lado espiritual, no lo rechaza, no lo niega. Los del otro lado no es que no lo nieguen, es que niegan hasta su propia ciencia, o sea que lo niegan todo. Pero los que están investigando desde un punto de vista, digamos, como profesional, están empezando a aceptar ciertas cosas que se salen de su campo y que influyen. Esto es como el estado de ánimo para curarse de una enfermedad. Pues influye. Claro que influye, ¿cómo no va a influir? Pero para un médico, para una persona de ciencia estricta, eso no. A mí no me cuentes eso. ¿Por qué? Porque todavía no han descubierto que si una emoción toca esta parte del cerebro que hace que no sé qué, pero algún día lo descubrirán. Y entonces será normal entender que los aspectos emocionales o las emociones que tenemos influyen en nuestra salud física. Algo que es para mí evidente, vamos. Pero que la ciencia pues no contempla. Pero no contempla porque todavía no se ha descubierto, nada más. Ya se descubrirá algún día. Entonces ahora eso es una de las cosas que yo veo y me sorprende muchísimo, porque yo, como soy de los esotéricos, digámoslo así, siempre hemos tenido enfrentamiento con la ciencia, aunque yo para nada, vamos, a mí me parece tan válida la ciencia como lo que hago yo. O sea, no veo que haya que elegir entre uno y otro. Las dos cosas son válidas, dependiendo para qué, ¿sabes? Y ahora, por ejemplo, pues yo sí que veo que hay muchos científicos que entienden ese lado trascendental o espiritual o esotérico de la existencia, ¿sabes? Igual que también he visto que gente como yo, que estamos muy centrados en el rollo espiritual, pues nos hemos tenido que meter a aprender historia, aprender medicina, aprender
todo este tipo de cosas, para poder saber qué coño está pasando en el mundo. Porque es que si no, no lo sabes. O sea, si no entiendes un poco de historia, si no entiendes un poco de geopolítica, si no sabes algo de medicina, si no sabes algo de ciencia, es que no te vas a enterar de lo que está pasando. Hay que saber, hay que tener mucho conocimiento para comprender en totalidad lo que está ocurriendo. Son muy inteligentes y lo han hecho de tal manera de que es difícil pillarles, pero les hemos pillado. Y una vez que les has pillado, van para abajo. Y gracias a Dios que les hemos pillado. Gracias a Dios porque les hemos pillado, esto no lo voy a contar, pero les hemos pillado por una casualidad. Y por una casualidad se ha descubierto, bueno, pues lo que produce todo este mal, ¿no? que estamos viviendo. ¿Perdona? Que las casualidades no existen. Por eso, Ella lo sabe. pero cuando hay una casualidad es la trascendencia actuando. Eso es una casualidad. Algo que está más allá, que actúa. Y que, por ejemplo, bueno, en este caso, consiguen descubrir algo que es fundamental para descubrir todo lo que provoca este mal que vivimos. O yo qué sé, cuando se produce una casualidad. Es que eso es... No lo va a contar ahora porque solo quedan 10 minutos. Es que no es tiempo, es muy complejo. Ya os digo, vamos a hacer otra charla donde vamos a hablar de eso. Pero tener en cuenta que es crudo. O sea que, y os digo, todo tiene sus remedios también, ¿eh? O sea que nada es irremediable, ¿vale? Pero, o sea, entender lo que está ocurriendo realmente en el mundo es crudo de entender, ¿vale? Pero bueno, lo que os quería hacer ver es que es eso, ¿no? Que hay algo más y que ese algo más nos ayuda, y esto os lo explico para que entendáis que precisamente en este caso en concreto en el que estamos viviendo, con lo que estamos viviendo, eso se ha dado, ha ocurrido, y gracias a una casualidad se han hecho descubrimientos que son importantísimos y que seguramente gracias a esos descubrimientos esto ha parado un poco, porque si no habían tirado mucho más para adelante, ya os digo, ¿eh? Tener en cuenta que esta gente no va a ir hasta el final porque va su vida en ello, entonces tienen que ir hasta el final. Quedan 10 minutos para preguntas o lo que quieras. 10 minutos. Sí, si queréis preguntarme algo, si no, pues sí. Dime. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Primero, hay un libro maravilloso, hablaba yo otro día con unos amigos aquí, que se llama La historia secreta del mundo. Lo escribió un británico. Me suena, sí. Que es profesor de literatura y se dedicó 25 años a investigar la información encriptada que siempre ha existido. Sí, efectivamente. Es decir, la información ha existido siempre. Siempre, sí. La han manipulado, la han tenido los poderosos, Sí. las civilizaciones han subido, han bajado. Efectivamente. Yo, ya que has contado todo esto y que estoy de acuerdo en general con lo que dices, ¿por qué crees que esta época va a ser distinta a otras? Primero porque astrológicamente lo sé, ¿vale? Astrológicamente, o sea, eso es lo bueno que tiene el conocer una herramienta como la astrología, ¿no? Entonces tú ahí ves que es un momento hipertrascendente. Eso por un lado. Luego, por otro lado, porque se ve. Esto nunca ha pasado. Nunca, jamás ha ocurrido algo como lo que está ocurriendo ahora. En el sentido de que a todos, de golpe y plumazo, nos han cambiado la vida. La diferencia que hay, esto lo han intentado siempre, como tú bien dices. O sea, siempre han intentado tener el poder global del mundo, de todo el mundo entero, algo que es imposible. Pero esta gente está trastornada y siempre han querido tener el poder del mundo entero. ¿Cuál es el problema? Que nunca lo han conseguido, ¿vale? ¿Por qué ahora están teniendo un poquito de éxito? No del todo, pero han tenido éxito, han conseguido convencer a la mayoría de la población para que esa mayoría acabe por obligar a convencerse al resto, que eso es lo que pretenden, ¿vale? La diferencia que hay ahora con las veces anteriores es que tienen una herramienta que no tenían antes, que es la tecnología. Y esto, como ya tienen la experiencia de las veces anteriores, que han intentado apoderarse del mundo entero, pues ya tienen más o menos, saben un poco cómo pueden hacerlo. Y esto lo vienen preparando desde los 90, desde antes, pero especialmente desde los 90.
Entonces, se ha preparado, claro, estamos hablando, fijaros, son 50 años. Entonces, estamos hablando de algo que se ha estado cociendo durante todos estos años y que cuando ellos han visto que podían hacerlo, lo han hecho. Eso es variable, es decir, podían haberlo visto hacerlo antes o haberse esperado un poco más, pero cuando han visto nos toca hacerlo, tenemos que hacerlo ya y podemos hacerlo cuando lo han hecho. De forma precipitada, ¿eh? Esto lo están haciendo de forma muy precipitada y muy acelerada. Y lo hacen así porque no les queda tiempo, porque tienen que hacerlo así, ¿sabes? Pero sí, es un momento muy, muy, muy excepcional. Hay cosas, mira, ha habido guerras, por ejemplo, las guerras, ¿vale? Hay una guerra, pero bueno, te vas, la Segunda Guerra Mundial, pues yo qué sé, te vas al Congo y ahí no hay guerra. Pero ahora, ¿dónde te vas? Pues está a ningún lado. Están en todos los sitios. Hombre, en África les echan a patadas, pero es igual. Ya si vas en el avión, ya te están cubriendo, ya te están... O sea, eso es una de las cosas. Pero la diferencia fundamental es que tienen esta herramienta y tienen más, digamos, capacidad de éxito que en otro momento. Entonces, el problema es que ya sea ahora, o sea hace 200 años, o hace 400, o hace 500, o hace 50, el problema es que ahora están más cerca de conseguirlo que en otras veces. Por eso no hay que permitirlo, ¿sabes? Si nos transportamos y podemos creer en la Atlántida y en los tiempos de las eras doradas previas, de las primeras... Sí, bueno, pues me imagino que ahí algo ocurriría, ¿no? Yo tampoco eso tengo un conocimiento como para explicarte qué pasó con la Atlántida. Bueno, no sé, yo ahí tengo mis más y mis menos con ese tema en concreto, ¿no? Con ese tema en concreto yo tengo ahí mis más y mis menos. Que hay civilizaciones anteriores que desaparecieron y no sabemos cómo, ¿vale? Sí. Pero la Atlántida en concreto, no sé. Sí, joder, pues todas las civilizaciones que había en América, muchas de ellas desaparecieron de un día para otro y quedó todo tal y como estaba. Y ahí no volvió nunca nadie más. ¿Sabes? En Malta también ha ocurrido eso. Y hace muchísimos años, eran sociedades matriarcales todavía para aquel entonces. O sea que sí que ahí hay sucesos que se nos escapan un poco, ¿no? De por qué de repente una civilización o un pueblo desaparece de un día para otro y no se sabe nada de él. Pero, ¿sabe lo que pasa también? Que como nos ocultan todo, pues seguramente que ahí habrá algo oculto o habrá algo que sea mentira o habrá... Entonces ya te tienes que meter para llegar a saber eso, pues a lo mejor tienes que dedicar algún año de tu vida para poder llegar a alguna conclusión, ¿sabes? Porque todo se nos ha ocultado, se nos ha engañado, nos han contado un milonga, nos han contado lo que les ha dado la gana, ¿sabes? Menos lo que nos tenían que haber contado, que es lo que os he dicho yo. Somos seres libres, poderosos, con la capacidad de crear. Y nadie tiene que decirnos lo que tenemos que hacer, eso tenerlo claro. ¿Vale? Ya tenemos que ir acabando. Pues nada, encantado. Gracias. Gracias. ¿Esa otra reunión cuándo y dónde? Cuando se sepa, pues se anunciará, no sé, no depende de mí. No, en otro sitio. En otro sitio. Y sin mascarilla. Y sin mascarilla, por favor. Sí. No, sí, eso, pues eso, lo que yo si queréis lo cuento en la película o me hacéis preguntas, como queráis, no sé. Pero yo creo que es importante que la gente sepa eso porque va la vida en ello. Estamos interesadas en que nos lo comuniquen, porque yo estuve en la asociación, vale. Sí, pero ahora no estoy. No, mira, escúchame. Lo único que yo en mi canal de Telegram lo pondré. Bueno, entonces pero yo no te sigo y... Sí, bueno, pues lo buscas, vale. Es en Telegram y es Astro, de astrología, News, de noticias, todo junto.
Me buscas y yo ahí los subiré, cuando se dé los Lo que subiré. sí que estoy interesada es ahora mismo tengo un problema, o hay un problema con un sobrino mío que está en un momento muy duro, y sí que me gustaría, voy a hablarlo con mi hermana, con mi cuñada, para que tenga una Pues coge mi teléfono. entrevista contigo, porque creo que es... Coge mi teléfono. No, el teléfono. Bueno. A ver, esto se habrá apagado ya. Interesante, ¿eh? Sí, bueno, pues ¿Qué tal? nada.